Hola, ¿cómo están? En este video vamos a comenzar a trabajar dentro del taller de ofimática con planilla de cálculo. Dentro de la suite de Google Drive, existe una herramienta que es una planilla de cálculo, que se la conoce como Google Sheets, y lo que vamos a ver en este primer video es una pequeña introducción a la planilla de cálculo y a la parte básica de formatos. Comencemos entonces. Bien, para poder abrir nuestra planilla de cálculo nos vamos a venir a nuestro Drive, al botón Nuevo. Ahí podemos elegir hoja de cálculo de Google y podemos elegir una hoja de cálculo en blanco o partir de una plantilla. Vamos a arrancar de una planilla de cálculo en blanco. Vamos a poner un zoom un poquito más grande para que ustedes puedan ver bien. Bien, aparecen algunas cosas nuevas, por ejemplo, como lo que vamos a trabajar, sobre todo en las planillas de cálculo, tiene que ver con distintos tipos de tablas que nosotros podemos armar. Lo que hace Google es darnos algunas opciones para trabajar ya con las tablas, por ejemplo, una tabla ya definida. Entonces acá tenemos algunas tablas, ¿sí? Donde tengo eventos, seguimiento de contenido, solicitantes de empleos. Hay un montón de tablas que ya están prearmadas. Nosotros vamos a arrancar con nuestra tabla en blanco. Bien, vamos a partir definiendo qué es una planilla de cálculo. Una planilla de cálculo es una herramienta que nos va a brindar una serie de operaciones matemáticas básicas y funciones predefinidas que podemos realizar sobre los datos que estén cargados sobre esta planilla. La idea es poder trabajar con la planilla de la mejor manera posible para que los datos cargados y las operaciones realizadas por ellas sean correctos y podamos, si los datos se actualizan automáticamente esas operaciones que hemos realizado sobre ellos y no tengamos que estar modificándolos manualmente. Si ustedes observan el documento, la forma de trabajo va a ser parecido al del documento de Doc, pero la primera diferencia que vamos a tener, primero es que a los documentos o a la planilla de cálculo se los denomina libros. Esos libros están constituidos por hojas. Inicialmente va a tener una única hoja, pero nosotros vamos a poder agregar desde el signito más todas las hojas que necesitemos. La otra diferencia fundamental es que una hoja de un libro de cálculo no es el equivalente a una hoja de impresión, sino que es mucho más grande. Y si ustedes se fijan, el libro está dividido por filas y columnas, y la intersección de esa fila y esa columna es lo que se denomina celda, ¿sí? Esto es una celda, y el nombre de la celda va a estar dado primero por el de la columna y después por el de la fila, y figura aquí. Y si yo ahora me muevo hacia el costado, van a ver que la hoja continúa, y si me sigo moviendo, o necesitara seguir moviendo, después de la Z va a comenzar A, B y C. Lo mismo para abajo, o sea que tiene muchas columnas más de las que vemos acá y muchas filas más. Por lo tanto, dentro de una hoja de cálculo pueden entrar varias hojas de impresión, tanto horizontal como verticalmente. Esa es una de las diferencias. Van a ver que también cambia las opciones que tenemos para trabajar. No tenemos tantas cosas de formato, sino que tenemos muchas más cosas de cálculo, y aparece una barra nueva que está acá, que es la que se denomina barra de fórmulas. En esa barra, cuando nosotros insertemos una fórmula o bien un formato, vamos a ver el formato que se ha aplicado o la fórmula que hemos aplicado, mientras que en la celda vamos a ver los datos o los resultados de la fórmula. Después acá vamos a tener, esto son las partes de formato para darle formato a la planilla. Sí, también tengo para trabajar la parte de fuentes y demás, pero van a ver que es mucho más reducida. Y si se vienen a insertar, van a encontrarse las opciones de función, y todas estas son funciones o fórmulas, como quieran llamarle, de Excel que podemos aplicar. Fíjense que están divididas por categoría: base de datos, búsqueda, estadística, fecha, ingeniería, por ejemplo, lógica, matemáticas, etc. Es decir, que podemos trabajar con operaciones matemáticas simples, como una suma, una resta, una multiplicación o una división, o bien podemos aplicar una serie de funciones que están
o que vienen incluidas dentro de nuestra hoja de cálculo. A cada hoja de cálculo le podemos dar un nombre, ¿sí? Así como hemos hecho con el documento, le vamos a dar ejemplo 2024 y queda guardado, va a quedar guardado en mi unidad. Acá voy a ir viendo cuándo se va guardando. La puedo compartir exactamente igual que como hicimos con el documento. También podemos trabajar con comentarios. Nos vamos a ir a archivo. Lo primero que vamos a ver acá también es la parte de configuración, porque fíjense que por defecto tengo el euro. Entonces vamos a ver por qué me aparece el euro como moneda y no signo peso. Entonces me vengo a archivo, configuración. La configuración regional está como España, por eso aparece el euro. Entonces yo le pongo Argentina, tiene que estar más arriba, no más abajo, ¿sí? Con la zona horaria. Y después me dice, la interfaz va a estar en español, perfecto. Y después puedo elegir usar los nombres de las fórmulas o las funciones en inglés o en español. Yo las voy a dejar porque al cambiar la interfaz a español, las funciones van a aparecer en español. Es más fácil para poder acordarnos. Nada más por acá, lo guardamos, volvemos a cargar y fíjense que automáticamente se ha modificado y ya no tengo el euro como moneda, sino que tengo también ahora el signo pesos. No voy a insertar ninguna tabla de esta, voy a trabajar en blanco y lo voy a dejar un poquito más grande. Bien, vamos a comenzar a escribir. Legajo, nombre, apellido, facultad, carrera. Vamos a ver si le agregamos algo más. En legajo, vamos a poner ese sí. Martín Soria, Ingeniería Informática. Fíjense algo, yo he ido cargando bastante rápido. Cada vez que ingreso texto, el texto se va a alinear a la izquierda de la celda, pero cuando ingreso un valor numérico, como en este caso el legajo, automáticamente se alinea a la derecha. Esto es algo para que ustedes tengan en cuenta, dado que si insertan un valor numérico y ese valor numérico se inserta igual que el texto, cuando nosotros queramos realizar una operación sobre esa celda nos va a dar un error porque significa que está tomando ese valor numérico como texto. Otra cosa, para ir pasando de una celda a otra, lo pueden hacer con la tecla tabuladora, con Enter, ¿sí? Con las flechas, y el Enter no agranda la celda. Ya vamos a ver cómo hacemos para agrandar las celdas. Bien, yo voy a dejar el legajo para después, voy a poner algunas otras. Fíjense que si yo pongo, esta es otra cosa interesante, Excel, pongo una letra, la primera letra del nombre, me va a marcar el que ya está escrito. Si me sirve lo puedo tomar y si no, sigo escribiendo. Pero bueno, quiero ponerlo en mayúscula. Acá vamos a poner arquitectura y acá vamos a poner diseño gráfico. Bien, y una vez que ya he ido cargando varias cosas, van a ver que empieza cuando yo dé Enter, a irse a donde tengo que empezar a escribir de manera casi inteligente o forma automática. Acá vamos a poner Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Podríamos cambiar lo otro también. Acá vamos a poner abogacía. Acá vamos a poner la sigla. Vamos a poner FI. Y acá FI. Bien. Y ahí se va completando. Bien. Acá entra todo. ¿Sí?
para poder agrandar las celdas o achicar, ustedes pueden venirse acá, achicar o agrandar. Lo mismo acá, puedo agrandar o achicar. Con respecto al texto, por defecto va a estar siempre en este predeterminado, pero ustedes pueden venir y elegir acá algún otro tipo de fuente, algún otro tamaño, ¿sí? Vamos a poner en 11. Y después vamos a alinear, centrado. También, como es una tabla, ustedes van a tener la opción de que quede en la parte superior de la celda, en el medio de la celda o en la parte inferior de la celda. Veamos, si esto estuviera acá, fíjense, esta otra opción que tengo acá, que es ajuste del texto. El ajuste de texto está puesto para que el texto quede desbordado, es decir, el texto queda flotando sobre la otra celda. En este caso, lo que vamos a intentar es que no quede así, que no quede flotando para que se lea bien. Y si lo dejara flotando, es decir, si esto estuviera alineado, por ejemplo, no centrado, sino a la izquierda, lo dejara flotando, lo que no debo hacer es dejar esta columna en blanco y seguir escribiendo acá. Lo que sí puedo hacer, si yo no quiero que el texto me ocupe más de una celda y no quiero agrandar la celda, es seleccionar este texto y elegir la opción que está acá, que es ajuste. Entonces ahí lo que vamos a lograr es tener el texto, por ejemplo, vamos a ir dividido de esa manera, ¿sí? Dentro de la celda. Eso se puede hacer. Y si no me gusta así, pues lo podemos recortar, pero también lo puedo agrandar y que ocupe el tamaño total de la celda. Entonces acá tengo las alineaciones horizontales, las alineaciones verticales, el ajuste al texto. Esto que tienen acá es para darle inclinación al texto. Ustedes pueden, dentro de una planilla, darle la inclinación que ustedes deseen. Y otra cosa que puedo hacer es tomar todas esas celdas, me vengo acá y elijo combinar todo. Acá vamos a poner listado de inscriptos. Le vamos a cambiar la fuente también, el tamaño. Le podemos poner negrita, le podemos poner algún color y lo vamos a centrar. Esta hoja o esta planilla de cálculo, si yo no le doy bordes, cuando yo imprima se va a imprimir en blanco. Entonces, para que esto tenga bordes, ustedes pueden venir acá y elegir qué tipo de borde. Puedo elegir primero un color para el borde, vamos a elegir el mismo color que el título, un grosor para la línea y un tipo de línea doble, y acá elijo cuál quiero, ¿sí? Y lo mismo acá. Si ya dejo esa seleccionada, cuando vuelvo a aplicarla, esa es la que se va a aplicar. Uy. Bien, y otra cosa que puedo hacer es tomar esto y elegir un color de relleno para esa o todas las celdas que ustedes quieran. Relleno. Bien, si se viene a la parte de formatos, hay una opción, acá tienen la parte de rotación, ¿sí? Acá tienen la parte de ajuste del texto y acá tienen la parte de las alineaciones. Acá tienen todo lo que tiene que ver con el texto, que sea negrita, cursiva, subrayado o tachado. Y también hay una opción que es interesante, que es borrar formato, porque al ponerle bordes y sombreado, lo que estamos haciendo es asignándole a esta planilla un formato. Entonces, si yo no quiero tener el formato, yo me puedo venir acá a formato, borrar formato, y borro todo. Borro el formato que le apliqué a la celda y borro el contenido también. Bien, hasta aquí, esto es la parte de formato básica. En el próximo video les voy a mostrar todo lo que tiene que ver con los formatos de celdas como moneda y todas las opciones que tienen acá de números, fecha, hora, etc.